Hermanos y hermanas, quisiera esta noche continuar un poquito con la reflexión de ayer. Meditábamos sobre la visita de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. Solo que tuvimos un regalo recientemente en México, con la venida del Papa Francisco a la Basílica de Guadalupe. Y en la misa, pues predicó precisamente sobre este tema, sobre este texto evangélico. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Dijo: así como la Santísima Virgen anduvo caminando por Judea y Galilea, así también quiso caminar por el cerrito del Tepeyac, por los senderos de México. Sí, quiso venir con nosotros, también presurosa, con nuestra propia ropa, con nuestro propio idioma, ¿sí?, para darnos un mensaje. ¿Sí? Y escogió ¿a quién? Al indio Juan Diego, al más pequeño, al que se sentía nada, al que representa a los olvidados, a los descartados, ¿sí?, a los que nada valen, a los que nada sienten derecho, a los que les quitan la tierra, a los que les quitan el agua, a esos. ¿Y qué les dijo? ¿Sí? ¿Qué les dijo? Aquí estoy, ¿qué te preocupa? Y así como María acompañó a Isabel en la gestación, ¿sí?, de la misma manera acompañó a toda nuestra nación mexicana en su gestación. Igual. ¿Sí? ¿Y cómo es la Virgen? Que quiso asumir, quiso hablarle, quiso presentarse al indio Juan Diego. Señora, pero pues yo ¿quién soy? Tú quieres construir un santuario, mejor escoge a un arquitecto, a un sacerdote, a un obispo. ¿A mí para qué me escoges? Yo nada soy y nada puedo. Y María, como toda buena mujer empeñosa, ¿qué le dijo? A ti te quiero. Yo quiero que tú seas mi embajador. Yo quiero que tú seas. Yo quiero que tú seas el que me construya un santuario. Sí. Y ahí va el indio Juan Diego, apoyado por la Virgen María, a tocar puertas, a abrir puertas. Ya va, como diciendo a la Virgen María: yo quiero que participen en la construcción de mi santuario los que aparentemente nada tienen, nada pueden aportar, o aparentemente nada son o nada valen, porque para mí todos valen. Y desde entonces la Virgen María acompaña a nuestro pueblo mexicano, ¿sí?, en sus luchas, en sus batallas. ¿Sí? No puedo dejar de compartir un comercial fuerte. Por ejemplo, ahora yo quiero encomendar este proyecto a la Virgen de Guadalupe, así como ella defiende a los sin techo, a los desprotegidos, ¿sí?, así yo también quiero encomendar el agua, ¿sí?, que no la sigamos arrebatando. El agua del Pánuco, que queremos o quieren arrebatarla a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, una vez más.
una vez más. Yo quiero encomendar este proyecto a la Virgen de Guadalupe para que nos ayude a defender a estos hermanos nuestros y no mostrarnos los regiomontanos avariciosos y egoístas, como si nada más lo nuestro importara y no lo de ellos. Ellos también ocupan agua, como nosotros. Tenemos que aprender a compartirla y a usarla bien, la que tenemos. Voy a centrar ahora el nuevo tema. Es un tema para mí muy bonito y de los que le gustan al Señor. Ya ven que al Señor le gusta pasar siempre desapercibido, ¿sí? Lo pequeño, lo oculto, ¿sí? Entonces hoy escogí un tema que se llama la vida oculta, los 30 años de la vida de Jesús. ¿Sí? Vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 39 al 52. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que los oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al ver sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Palabra del Señor. Muy pronto José y María se dieron cuenta, como todos los papás, que los hijos no les pertenecen, que tienen un proyecto propio, que son de Dios y que tienen que después agarrar su rumbo. María y José, después de un día, preguntan, se dan cuenta: ¿dónde está el niño José? Mujer, pues tú eres la encargada, ¿no? Pues ni tú, pues vamos a regresarnos, córrele. Ahí van de regreso, María y José. Primera crisis. Otro día de regreso. Hasta el tercer día lo encuentran ocupado con los doctores. Hijo, pues ¿no ves cómo andamos todos ya angustiados? Sí, tu padre y yo buscándote angustiados, y tú mira aquí dónde estás. ¿Por qué nos haces esto? ¿Qué no saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? O sea, los papás, a ver, ¿qué? ¿Otra vez te repite? O sea, los papás no entendieron. O sea, papás
Hijo, no entienden. Crisis. Ay viejo, salió a ti, no le entiendo nada. ¿Sí? Los papás no entienden a los hijos. ¿Dónde he escuchado esto? ¿Verdad? Pues así también María y José tuvieron crisis familiar. Muy santos, pero no perfectos. Muy santos, pero también se les perdieron los niños. Muy santos, pero también crisis, dudas, angustias, incomprensiones. Sin embargo, dice el texto, la solución, dice el texto, regresaron juntos a Jerusalén, a Nazaret. Y él vivió sometido a ellos. ¿Sí? Ahora bien, la cosa no es estar siempre de acuerdo. La cosa no es estar los hijos dominados por los padres o los padres siempre con control. No. La cosa es, a pesar de las diferencias, permanecer unidos. Incluso a pesar de las incomprensiones, permanecer unidos. Ustedes lo saben, los que tienen hijos, mejor que yo, ¿no? O sea, a pesar de las diferencias, complicaciones y todo, permanecer unidos, permanecer juntos. Ahí empezaba la vida de José y María y Jesús. ¿Cuántos papás, cuántas mamás me han preguntado: ay padre, ¿cómo le hago con mis hijos? No vienen a misa, ya crecieron, no van a misa, no quieren venir, por más que les insisto, no vienen, ¿qué hago? Sí. Obviamente, lo importante es la semilla, lo que se planta en los niños, en los adolescentes. Lo importante es el ejemplo, las acciones, los gestos. Lo importante es lo que se siembra en los niños. Luego, la fe tiene su propia dinámica, sus propios tiempos, etapas. A veces en la fe hay inviernos, donde parece todo muerto, todo apagado. Y los jóvenes no responden, pareciera que están completamente áridos, apagados. Pero en el invierno, no todo está muerto, está dormido, están las semillas, y viene una primavera, y viene otra vez la vida. Y luego, ¿cómo es el agua? A veces las acequias vienen cargadas, después se hunde el agua, desaparece, y después a los kilómetros vuelve a aparecer un brote, agua limpia, agua cristalina. Así es la fe. Así puede pasar con nuestros hijos y puede pasar con nuestra propia fe también. Nuestra fe tiene diferentes etapas: devoción, incredulidad, cuestionamiento, crítica. Son etapas de la fe. Un joven debe pasar por el cuestionamiento de su propia fe para que se haga madura, si no, es inmadura. Tiene que pasar por ahí. María y José van a Jerusalén. Sí, fíjense, van a Jerusalén
a cumplir con el deber religioso, a rezar, a cumplir los mandamientos, pero también van a Nazaret. Nazaret y Jerusalén, Nazaret y Jerusalén. Nazaret dice, el templo dice, no solo de pan vive el hombre. Nazaret dice, danos el pan de cada día. ¿Sí? El templo es levantar los ojos, mirar el Cristo, mirar la altura del templo. Nazaret es bajar la mirada. Nazaret es vernos cara a cara. ¿Sí? Volvemos. Es importante el templo, pero donde se fragua la espiritualidad, ¿dónde es? En casa. En casa. No es en la escuela religiosa donde se inculca la fe. ¿Dónde es? En casa. ¿Sí? Un servidor, yo soy producto de la escuela de gobierno. O sea, mi fe, mis papás me la inculcaron. ¿Sí? O sea, es en casa, no es en la escuela, no es en el templo. Te podrán enseñar catecismo en el templo, pero no te van a enseñar a amar a Dios. No te van a enseñar a respetar a Dios. No te van a enseñar a bendecir a Dios. Y menos te van a enseñar a ver a Dios en tus hermanos. ¿Qué pasó con María y con José y Jesús? Lo fantástico fue que de regreso a Nazaret, María y José empezaban a enseñar al niño. ¿A qué lo enseñaban? Enseñaban a Dios a ser Dios. Sí. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Dios hace cosas de los hombres. ¿Sí? Dios se hace hombre, Dios baja a la tierra. ¿Sí? Eso es importante. Pero lo sorprendente que es, no es que Dios pueda hacer acciones humanas, sino que el hombre pueda hacer cosas divinas. ¿Sí? Sí, María y José enseñaron al niño a ser Dios, a comportarse como Dios, a hacer obras divinas. Imagínense los padres. ¿Sí? Porque está claro que estamos llamados a ser como Jesús, ¿no? Y si Jesús hacía obras divinas, todos los papás tienen que enseñar a sus hijos. A comportarse como Dios. ¿Cómo se comporta un Dios? ¿Haciendo milagros? Primero, un Dios se comporta respetando, sirviendo, cumpliendo su deber, trabajando, yendo a la escuela, aprendiendo, trabajando en la carpintería, ¿sí? Estando en casa, obedecer a sus padres. Esos son comportamientos de Dios, esos son. Si queremos conocer a Dios, ¿dónde tenemos que voltear? En la vida de Jesús, hombre como nosotros. Qué interesante. ¿De dónde a tener esa delicadeza con la viuda? ¿Sí? Con Marta, con María, con Lázaro, con la mujer que le tocó el manto, ¿sí?
con los enfermos que se acercaban con él, con tocar los ojos, tocar la lengua, tocar la piel. ¿De quién? Difícilmente de José, pero de María sí. De María Jesús aprendió a ser como Dios. ¿Sí? Lo increíble de esto es que cada papá y cada mamá debe enseñar a sus hijos a comportarse como Dios. La imagen plena de Dios es mirar el comportamiento de Jesús en la tierra con sus hermanos. Ahí está. Fíjense, ¿qué aprendía Jesús en esos 30 años? Una vida sobria, una vida serena, una vida normal. No milagros, no milagros. Qué bella es la vida así, no milagros. Sí. En la Biblia encontramos también que los milagros estorban tantas veces, porque luego todos se ponen a hacer milagros. Y luego, aunque hagas milagros, no te creen. Por eso, lo más hermoso es descubrir la divinidad de Jesús en sus gestos y en sus acciones humanas. Con María y José todos los días comía, iba por la leche, ¿sí? Ponía la leña, trabajaba, iba al campo, iba al mar, iba a los ríos, a los lagos, ¿sí? Compartía con ellos las sonrisas, las largas pláticas, todo eso lo compartía con ellos. Lo cotidiano, ¿sí? Lo cotidiano, día a día, día a día, día a día. ¿Qué importancia tiene eso? Pareciera que ninguna, pareciera que ninguna. ¿Sí? Sin embargo, después, y aquí hago un paréntesis, algunos creen que la iglesia ya ha alcanzado su pleno desarrollo. Yo estoy convencido que no. ¿Sí? Y hoy voy a dar algunas pistas al respecto. Más adelante, ¿sí? ¿Cómo se comportará Jesús? ¿Sí? Quizá no aprendería de estas comidas alegres, fraternas, llenas de alegría con sus padres, ¿sí? Con sus primas, con sus primos, ¿sí? ¿Qué hará después? Ese es un glotón. Ese le gusta andar en los banquetes. Mira con quién se junta. Sí. Fíjense, cuando nosotros somos invitados por una familia, por una persona importante, por una persona querida, te invito a cenar, te invito a echar un café, te invito a mi casa. ¿Cómo se siente uno? Honrado, agradecido, ¿sí? ¿Cuántos acuerdos se realizan en las cenas, en las comidas? ¿Sí? ¿Cuántas grandes acciones se realizan en los banquetes? ¿Sí? Cuando yo invito a un amigo a comer, es darle mi tiempo, darle mi espacio, darle mi atención,
darle mi cariño, darle mi abrazo, darle mi corazón. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Sentarse a la mesa. ¿Cómo salvó Jesús a los pecadores? ¿Con prédicas? Los fue salvando sentándose a la mesa con ellos, sentándose a su lado, viendo sus ojos, escuchando su conversación sobre su familia, su trabajo, sus cosas. Luego, entonces, ¿cómo está la cosa? Entonces, así es Dios. Dios se sienta conmigo, pero nos han enseñado que hay que merecer a Dios, hay que merecer el cielo. ¿Sí? Yo tengo que portarme bien para ganar el cielo. ¿Sí? Yo tengo que hacer cosas buenas para que Dios venga conmigo. Y no es así. Al cielo, fíjense esta reflexión, al cielo no se sube. No es como una escalera, que yo me subo al cielo. No. El cielo no se gana por merecimientos. Órale. ¿Cómo se gana el cielo entonces? Dios bajó a la tierra. ¿Sí? Si baja, entonces tenemos que cacharlo, tenemos que recibirlo, tenemos que abrir los brazos, como los niños que quieren ser abrazados, así también nosotros. A Dios no se le merece, no, Dios es el que viene, Dios es el que quiere venir con nosotros y quiere solo que lo recibamos, quiere sentarse con nosotros, quiere comer con nosotros. Ese es Dios, ese es Dios. No hacemos fila, les decía el lunes, para comulgar a Dios. Él hace fila para entrar con nosotros. La comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión es formarse para recibir la Eucaristía. ¿Qué es la comunión? Cuando te sientas a la mesa, traes el pan, miras a los ojos, platicas, compartes la mesa, la historia, la familia, las palabras. Ahí empieza la comunión. Ahí empieza la comunión. Jesús vino y Jesús quiso sentarse con cuantos más pudo hacerlo. Sí. Escuchen esto que les voy a platicar. Hace 1 mes y medio que pasó la tragedia en el Topo Chico, fuimos a las capillas funerarias. Fuimos ese día, el sábado, hablaba el Papa. Sí, hablaba el Papa en México, que María estaba por los descartados, que Dios estaba por los descartados, por los que se creían menos. Fuimos con ellos. Quisimos llevarles lo más grande que teníamos, que era la misa, la Eucaristía. Y fuimos a las capillas, a todas las que pudimos, fuimos. Llegábamos, celebrábamos la misa. Sí. Casi nadie comulgaba, prácticamente nadie comulgaba. Una de esas misas,
20, 25 personas, una monjita, un padre y un servidor. Sí. La Eucaristía servida, las formas consagradas servidas en el platillo para dar la comunión. Una señora levanta la mano: padre, es que no nos hemos confesado. Tenía yo 9 hostias listas. Yo mismo sentía al Señor que quería ir con ellos. Yo sentía, yo lo podía sentir, que el Señor estaba listo, deseoso, casi salir corriendo e irse con cada persona. Yo lo podía sentir. Entro en la angustia de María y José y pregunto, no teniendo que preguntar, digo: ¿alguien se ha confesado últimamente? Y me dicen: nadie. Solo vi la cara triste de la señora que bajó la cara por no poder comulgar. Las demás personas todas ahí en su llanto, en su dolor. El Señor servido. Sin poder hacer nada. ¿Qué hicimos? Me pueden poner una tacha, lo acepto. ¿Qué hicimos? Comulgamos la monjita, el padre y un servidor. No es posible que eso suceda. No es posible. El Señor no vino a eso. El Señor no vino a eso. No vino a quedarse servido en el plato. A eso no vino el Señor. El Señor vino a entregarse, ¿sí? A donarse enteramente, completamente. El Señor se sentó ¿con quién? ¿Con los confesados? ¿Con los justos? ¿Con quién se sentó el Señor a cenar? ¿Con quién? Con los pecadores. Con los pecadores. Ah, entonces se vale todo. Ah, pecadores, prostitutas, todo se vale. Ah, pásale. ¿Cómo se salva eso? ¿Cómo se salva eso? Aguas. La misericordia. ¿Cómo se salva la misericordia? Aguas. El Señor. El Señor es una chispa. El Señor es una semilla. El Señor es un tizón encendido. ¿Sí? El Señor es levadura. Entendámoslo. El Señor viene a nuestro ser pecador, imperfecto, lleno de miserias. Viene como un tizón encendido. Viene como levadura. Viene como chispa a encendernos, a reencendernos, a revitalizarnos, a sanarnos, a curarnos, a salvarnos. ¿Cómo queremos salvar? Si no nos acercamos, ¿sí?, a la gente que está lejos, a la gente que no comulga, a la gente que vive mal, a la gente diferente a nosotros, ¿cómo la vamos a salvar? ¿Cómo? ¿Dónde fue el Señor? Por eso les decía, nos falta mucho a la iglesia, nos falta mucho camino todavía por avanzar, todavía nos falta mucho. Está claro. Sí. Si queremos salvar, hay que ir por todo. Si queremos comulgar, si queremos la comunión empieza, ¿sí?, en nuestra mesa, cuando compartimos la sonrisa, la música,
¿sí? La charla, el vino, el pan, el café. Allí empieza la comunión, allí empieza la salvación. ¿O qué no quiso quedarse el Señor en un pedacito de pan? ¿O qué no dejó el Señor el pan para el camino? ¿O qué no dejó el Señor el pan para aquel que se sintiera débil y pudiera levantarse en el camino? Nos falta mucho por avanzar. Sí, nos falta muchísima sensibilidad. Sí. Les decía ayer, madre, ella a tu hijo, hijo, ella a tu madre. Doble acogida que el Señor pide, que el Señor señala. Doble acogida, o la iglesia acoge o no es iglesia. Así de simple, así de simple. Tenemos que atrevernos. Por eso se llama esto teología de la cena, teología del comer, teología del compartir, porque allí se da ya la comunión, allí se da la comunión. Si yo voy a recibir la comunión, como tristemente lo hacemos, ¿verdad? Señor, estoy bien, ya me confesé, todo está en regla, vamos. Señor, ya todo, o sea, he cumplido todo hoy más o menos, pero sí la libro, ¿verdad? La rayita sí la libro, vamos a comulgar. O sea, si reducimos la comunión a un balance entre el haber y el deber, entre el te debo y me debes, eso no es. Dios no es un comerciante. Con Dios no es una medida de te doy, me das, etcétera. Pásale. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Les decía, a Dios no se le merece. ¿Por qué? Porque Dios se dona. A Dios se le recibe, que es diferente. Ejemplo, en el texto de las bodas de Caná. ¿Sí? ¿Cuál es el mérito de los novios para que María impulsara el primer milagro? ¿Cuál es el mérito de los novios? ¿Sí? No conocemos su nombre, no conocemos su historia y no conocemos lo bueno o lo malo que hayan hecho. ¿Qué conocemos? Solo su necesidad, solo su escasez. ¿Cuál es el mérito de los novios? La necesidad. ¿Sí? La necesidad es la llamada de Dios. Es la llamada de Dios, mi debilidad. Y el Señor ni se acobarda ni se avergüenza. El Señor la abraza. Eso es lo que no acabamos de entender. ¿Sí? El Señor abraza. Es cierto, nos da vergüenza nuestro pecado, nuestra miseria. Es cierto, sí nos da vergüenza. Pero Dios es Dios. Y Dios abraza nuestra miseria, aunque nos dé vergüenza.
la abraza para poder sanarla. ¿Sí? Bueno, está bien, pero está bien que la abrace 1, 5, pero ya 50, pues no abuses, ¿no? El Señor no se cansa. El Señor no se cansa. ¿Sí? Acuérdense, cuando abraza, abraza con una chispa, abraza con un tizón, abraza como levadura. El Señor no se complace. ¿Sí? No se complace. El Señor nos abraza con su medicina. ¿Sí? ¿Está claro? Su medicina es el amor. Levadura, chispa, tizón. Ese es el amor con los que quiere rescatarnos el Señor. Jesús pasa estos 30 años en silencio, ¿sí? Pareciera, sin milagros ni nada, ¿sí? ¿Quién quiere al Señor que no hace milagros? ¿Quién lo quiere? Fíjense, recordemos el texto del leproso. ¿Sí? Los 10 leprosos que van con Jesús y que le piden, Señor, si quieres puedes curarnos. Y dice Jesús, vayan con el sacerdote para que sea testigo de su curación. Van los 10 y se curan, pero solo uno regresa. ¿Sí? ¿Por qué regresó solo uno? Porque finalmente, más que interesarle su curación, quiso quedarse con el curador, quiso quedarse con él. ¿Sí? Así es Jesús, así es Jesús. Entonces también nosotros, más que andar buscando los milagros, buscamos estar y acompañar al Señor. Les decía hace ratito, la vida cotidiana, 30 años. ¿Para qué sirven 30 años? Para que esto todo es igual. El coraje para permanecer al pie de la cruz solo se logra, ¿sí?, de permanecer unido día tras día, toda la vida. María pudo permanecer al pie de la cruz porque su fuerza fue fraguada día tras día, a lo largo de toda su vida. Quizá ustedes, algunos conozcan la vida de San Maximiliano María Kolbe. ¿Sí? Ese es un franciscano, conocido en el mundo porque dio la vida, ¿sí?, en el campo de concentración por un hermano que no conocía, y fue ya proclamado santo en 1982. Y es conocido por eso, por esa obra que hizo. ¿Sí? Sin embargo, San Maximiliano, como María, ¿sí?, solo pudo tener el coraje de hacer esa obra cumbre por todo lo que fue viviendo día tras día, por su oración, por su estudio, por su estar con Dios.
nosotros, si queremos permanecer con Dios al final, nosotros, si queremos resistir días difíciles como el de la crucifixión y permanecer con Jesús, solo lo podremos hacer si todos los días estamos al lado del Señor. Nuestra oración, nuestro pensamiento, nuestra devoción, nuestro abrazo, ¿sí?, con Dios, solo así podremos permanecer al final con Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la clave de la vida cristiana, esa es la clave. Finalmente, es una invitación a permanecer todos los días, a buscar una casa donde podamos quedarnos a solas, donde podamos platicar, donde podamos compartir, ¿sí?, con el Señor. ¿Sí? Así quedarnos con Él, perdiendo el tiempo, como quien dice, y llenando la vida y llenando nuestro corazón de Dios. Así como María, así como Marta y María, así como tantos, permanecer al lado del Señor para que nos dé la fuerza para nunca separarnos de Él. ¿Sí? Y que así nos pesque al caer la tarde en la presencia del Señor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a dejar un momentito, si gustan sentarse, vamos a dejar un momentito para que si alguien quisiera compartir, comentar alguna idea de lo que hemos platicado estos 3 días, lo pueda hacer. Sí, vamos a dejar el micrófono abierto para quien guste compartirnos, en este momento lo pueda realizar. Les doy unos minutos para que se... Bueno, con respecto a lo que usted decía el día a día con Jesús, mi madre decía que cuando teníamos una angustia, un problema difícil, andábamos buscando a Jesús por los rincones. Pero cuando Dios nos pone al frente una prueba que tenemos que vivir, que la queremos sacar adelante, y día a día, en nuestro escaso, en nuestra humildad, en nuestro escaso entender de las cosas, estamos con Él en las pruebas difíciles, la angustia no existe, la esperanza existe, no existe el temor a la muerte. Muchas gracias. Gracias. ¿Vas a hablar? Pues muchas gracias por las amigas. Que al menos a mí, yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos llegaron bastante. Con respecto al primer día, yo creo que una búsqueda de un detalle y realmente uno no lo extraña de las personas. Y venía un poco angustiada porque extraña cuando escuché su plática parece que me la
Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más quiere platicar? Muy bien. Sobre la Santísima Virgen María, que hayan podido ustedes reflexionar algo en estos días, que haya caído en su corazón acerca de nuestra Madre. Ay, perdón. Pues la fuerza de la mujer, ayer me impactó mucho María e Isabel, porque en mi familia conocemos y estuvimos hace varios años, 7, 8 años, un programa muy fuerte. Entonces mi esposo Raúl y yo rezamos el rosario. Entonces en cada misterio yo siempre rezo los gozosos cuando tengo más problemas, porque me da la energía, la fuerza. Y entonces íbamos en búsqueda de uno de sus hijos. Entonces yo cuando el segundo misterio, cuando María pone preciosa, yo le decía al Señor, mi esposo acompañándome con esas palabras, vamos presurosos como María, corriendo al altar. Entonces, ayer me impactó mucho eso, o sea, la fuerza de la mujer, como cuando con nuestras amigas nos unimos para el bien común, pues somos una explosión de amor, una explosión maravillosa. Y la fuerza de María, siempre niña, o sea, reflexionando ahorita los 30 años que estuvo con su hijo, yo creo que no fue nada fácil para María estar controlando un bebé, un niño, un adolescente, un adulto con una sabiduría y con una gracia. Y María enseñándola, como ayer me decía, la madre de la oración, la acogida. Y ahorita la tarde que acá me dice mi esposo, cuando ustedes se hablan, o sea, María, o sea, lo que en las bodas de Caná pasó, fue imitada por los novios. Entonces, es un milagro grandísimo, porque ni siquiera María sabía que iba a ser el milagro de que Jesús convirtiera el agua en el mejor vino. Entonces, ahorita los familias que tenemos problemas, pues convertirnos en una felicidad con María. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Rosy. Llena de, como decía usted, divina, que hizo
de Pascua. Muy bien, gracias, Elia. Nada más. Pero pues nada más decirles que yo tenía mucha necesidad de hablar de María. Es una necesidad fuerte que yo tengo, que yo traigo. No sé, Diosito ahorita me está poniendo este grande sentimiento en mi corazón. Y pues, no sé, ahorita hay una urgencia, una necesidad grande. A mí se me llena la boca saber que María está en la Iglesia Católica. A mí se me llena el alma, la boca, todo. Ahora sí que presumo que tenemos a nuestra Madre, y hay que sentirnos felices, orgullosos y llenos de tanta riqueza que Dios nos ha dado. Pues es una invitación, solo les comparto mi sentimiento grande y profundo que tengo, y lo comparto con todos ustedes. Muchas gracias por escucharme estos 3 días.